Hola a todos, buenos días. Gracias por conectarse esta mañana. Bienvenidos a esta reunión dominical en casa. Es una bendición poder saludarlos y además ver que han dispuesto un tiempo para adorar a Dios. Yo soy Ricardo Galván, líder de Media aquí en Iglesia Cristiana Coramdeo, y vamos a adorar al Señor, vamos a adorarle y a cantarle. Dios merece que le alabemos, Él manda a alabarle por lo que Él es y lo que Él ha hecho. Él merece toda nuestra atención, así que vamos a enfocar todos nuestros sentidos en adorarle y en cantarle. Vamos a orar por el servicio. Bendito Dios, ponemos a tus manos, En tus manos. Bendito Dios, ponemos en tus manos este servicio en donde queremos adorarte en espíritu y en verdad. Que todo lo que hagamos esta mañana sea para la gloria de tu nombre. Ponemos a tu disposición todo lo que somos y todo lo que hacemos. Bendito Padre, recibe toda la gloria en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Si mis pies resbalan al andar, me golpean las olas sin cesar y siento que me ahogo en el mar. Escondido en tu gracia estoy, aferrado a tu promesa, oh Dios, de que hasta el final me sostendrás. La roca de mi salvación, la roca fiel, poderosa es su voz. La roca de mi salvación, la roca fiel, infinito es su amor. La roca inconmovible. La roca fiel, poderosa es su voz. La roca de mi salvación, la roca fiel, infinito es su amor. La roca inconmovible. Firme estaré, y al no poder su rostro ver, descansaré en su gracia fiel. Firme estaré, firme estaré. Sobre la roca estoy de pie, y lo demás arena es. Firme estaré, firme estaré, y ya no poder su rostro ver, descansaré.
Llévame, llévame a la roca que es más alta que yo. Guíame, guíame a la roca que es más fuerte que yo. Tú nos sostienes, nos fortaleces. Inconmovible eres Cristo Jesús. Tú eres el ancla inamovible, nuestra esperanza, nuestra roca eres tú. La roca inconmovible.
de mi corazón, sé mi visión. Nada tiene valor, solo tú, Señor. Mi pensamiento al anochecer o de mañana, mi luz eres tú. No quiero riquezas ni adoración. Eres mi herencia por siempre, Señor. Único dueño de mi corazón. Rey de los cielos, eres mi porción. Mi tesoro eres tú, solo tú eres mi Dios. Pon mis ojos en ti, donde más puedo ir. Rey de mi corazón, tú eres mi galardón. Cristo, sé mi visión. Rey de los cielos, a la gloria llegar, pueda yo el gozo del cielo alcanzar. Único amor de mi corazón, en todo tiempo sé tú mi visión. Mi tesoro eres tú, solo tú eres mi Dios. Pon mis ojos en ti, donde más puedo ir. Rey de mi corazón, tú eres mi galardón. Cristo, sé mi visión. Mi tesoro eres tú, solo tú eres mi Dios. Pon mis ojos en ti, donde más puedo ir. Rey de mi corazón, tú eres mi galardón. Cristo, sé mi Ahora pasaremos al tiempo de la predicación de las Escrituras, y en esta ocasión el pastor Armando Ortiz de Monterrey, de nuestra Iglesia Hermana Familia de Fe Monterrey, será quien nos lleve la palabra esta mañana. Así que demos la bienvenida a Armando, que nos compartirá la palabra de Dios. Hola, ¿cómo están? Saludos a la iglesia Coramdeo desde acá, desde la ciudad de Monterrey.
Mi nombre es Armando Ortiz, soy el pastor plantador de la Iglesia Cristiana Familia de Fe en la ciudad de Monterrey. Bueno, estamos compartiendo desde por acá. Rápidamente les cuento, Antonio y yo somos amigos ya desde hace un tiempo y hemos estado juntos como colegas de ministerio, tratando de animarnos, de confrontarnos, de confortarnos con el Evangelio para poder cumplir con la obra y el ministerio que Dios nos ha encomendado. Estoy felizmente casado con Gaby. Tengo 3 hijos, Sofía, Matías y Judá. Y bueno, esperamos muy pronto, cuando todo esto regrese a la normalidad, poder visitarles y estar por allá, ¿ok? Pero bueno, quiero adentrarme rápidamente al texto que me tocó predicar. Sé que han estado escuchando la serie del libro de Santiago y yo voy a predicar la porción Santiago capítulo 4, versículo 1 al versículo 12. Voy a dar lectura, oramos y comenzamos, ¿ok? Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden, piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus propios placeres. Oh almas adúlteras, ¿no saben que ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen su corazón. Aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Oramos. Señor, te damos gracias en esta mañana porque podemos acercarnos a tu palabra con confianza. Porque a través de ella sabemos que podemos conocerte más. Sabemos también que a través de ella podemos conocernos a nosotros mismos, pero también a través de ella podemos encontrar la solución para nuestra alma. Todo lo que nuestro corazón necesita está en ti y lo podemos encontrar en tu bendita palabra. Así que te rogamos, Señor, que hoy nos hables a través de ella, nos confrontes a través de ella, pero también traigas esperanza a nuestra vida. A ti te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A este sermón yo le titulé Nuestra lucha más difícil. ¿Por qué? Porque es verdad que el creyente está constantemente en una batalla. Pablo la menciona, la batalla de la fe. Y es verdad que el cristiano está luchando todos los días, pero la pregunta es, ¿contra qué está luchando el creyente? Y muchas veces malinterpretamos eso, como que si todo el mundo estuviera en contra de nosotros o si nosotros solo fuéramos víctimas de lo que sucede externamente alrededor de nuestra vida. Pero este pasaje viene y nos aclara que en realidad nuestra lucha más difícil, nuestra lucha más compleja es la lucha interna
la lucha que tenemos en contra de nuestro pecado. Quisiera preguntarte, ¿cuál es la plática más profunda que has experimentado en tu vida? Bueno, te cuento yo un poco. Hace como un año tuve una de esas pláticas que marcaron mi vida como nunca y nunca creí que esta plática iba a ser tan profunda y tan importante y mucho menos que fuera a suceder tan pronto. Sofía, mi hija, cuando tenía 3 años, a pesar de que era muy pequeña, siempre ha sido muy inteligente y entiende muchas cosas que no te imaginas. Así que es muy interesante poder establecer una plática con ella. Y uno de los retos más grandes para mi esposa y para mí ha sido el tema de la crianza. ¿Por qué? Porque hemos tratado de poder informarnos y capacitarnos en todo lo que tiene que ver con crianza. Hemos leído un montón de artículos, hemos escuchado muchos consejos, hemos ido a pláticas basadas en crianza eh, a través del Evangelio. Y sin duda todo lo que he leído y he escuchado es mucho más fácil en la teoría que lo que resulta ser en la práctica. Entonces, de repente se llegó el momento de echar a andar toda la teoría que yo tenía acerca de la crianza. Y un día Sofía estaba haciendo uno de esos berrinches así horribles, de esos berrinches que yo juzgué toda mi vida cuando los veía en otros hijos. Y de hecho yo usaba frases como esta: cuando yo tenga mi hijo, nunca me hará un berrinche así. O usaba cosas o frases como estas: ese niño está mal criado, pero los míos nunca van a estar mal criados. Papás condescendientes y bueno, es algo que uno piensa por la ignorancia de la juventud. Y la verdad es que hoy me trago todas mis palabras. El caso es que Sofía estaba haciendo uno de esos berrinches, pero tenía más de 40 minutos llorando y gritando y pataleando. Entonces empiezo a echar a andar todo esto que había leído. Me la llevo a la recámara a solas. Primero le explico qué es lo que está haciendo mal. Después le digo que tengo que disciplinarla por lo que ella está haciendo y luego ya le doy su nalgadita. Y después de la nalgada yo pensé, porque en los artículos y en la revista y todo decía que ya se iba a calmar, porque sí, porque iba a funcionar, pero lo único que sucedió es que ella seguía llorando y llorando y llorando. Me hinqué para poder hablar con ella y escucharla, preguntarle qué tenía, por qué se sentía así. Y también preguntarle por qué no obedecía, por qué quería hacer su santa voluntad. De repente, entre el llanto y el sollozo, Sofía me da la clave de todo, ¿no? Ella: papá, es que sí quiero obedecer, pero no puedo. Y fue como, ¡pa! Me explotó la cabeza. ¿Por qué? Porque en ese momento toda mi teología tomaba sentido. Mi hija no es creyente, mi hija no es cristiana. Ella aún tiene un corazón que no ha sido regenerado y que no ha sido transformado por el Evangelio. Y recordé en ese momento que la lucha de todos los hombres es una lucha interna en contra de nuestro propio pecado. Mi hija me decía: es que quiero obedecer, pero no puedo. ¿Y cuántas veces no nos hemos encontrado en esta misma encrucijada? El mismo apóstol Pablo dijo: lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué? Porque hay una lucha en nuestro corazón debido al pecado. Te pregunto, ¿alguna vez has experimentado esta lucha interna? ¿Quieres hacer una cosa y terminas haciendo lo contrario? ¿O no quieres hacer algo y es lo que terminas haciendo?
Y es porque la vida de todo seres humanos, específicamente la del cristiano, es una batalla contra nuestro pecado. Y es verdad que estamos en una guerra. Y es verdad que el mundo está conspirando contra nosotros, pero nuestro enemigo más grande no está afuera. Nuestro enemigo más grande somos nosotros mismos. Mi corazón es mi lucha más difícil. Pero a través de este pasaje, Santiago no solamente nos quiere hacer ver cómo hay una avería en nuestro corazón, sino que también nos da la forma en que nosotros podemos ser transformados. Así que, mi hermano, yo también a través de este pasaje quiero darte la esperanza para nuestro pecado. Cómo podemos tener victoria hacia nuestra lucha interna. Así que lo que te quiero predicar el día de hoy a través de este pasaje es lo siguiente: porque Dios da gracia a los humildes, tú debes someterte a Dios y tomar de esa gracia para luchar contra tu pecado. Esta es la idea que voy a estar planteando una y otra vez, porque Dios da gracia a los humildes, tú debes someterte a Él y tomar de esa gracia para luchar contra tu pecado. Así que de los versos 1 al 3 está mi primer argumento, que es mi lucha interna. Fíjate lo que dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Pongamos en contexto un poco. Imagino que ya han estado escuchando la iglesia o la carta del apóstol Santiago. Es una carta a una iglesia temprana, una iglesia judía que necesitaba instrucción, necesitaba mucha doctrina de cómo deberían vivir. Y obviamente estos hombres, estos judíos que habían abrazado el cristianismo, de repente estaban tomando esta fe dogmática y no estaban viviendo lo que creían. Decían: sí, somos cristianos, pero su fe estaba muerta. Eso es lo que reprende Santiago en el capítulo 2. Entonces, uno de los asuntos complejos dentro de la congregación es que había favoritismo, había elitismo, había clasismo, había mucho juicio, había pleitos entre ellos. Entonces Santiago quiere establecer que los problemas dentro de la congregación, los problemas que tenemos con nuestro prójimo, los asuntos, los conflictos que tenemos en la vida, no son el resultado de algo externo, sino de lo que hay en nuestro corazón. Entonces pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Y luego hace una pregunta retórica: ¿no vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? ¿No vienen de su propio corazón? ¿No vienen de lo que aún hay en ustedes? ¿No vienen de lo que realmente son? Y esto es súper importante, mi hermano. Necesitamos entender que somos pecadores. Somos pecadores. Incluso los cristianos seguimos siendo pecadores, salvados por la gracia de Dios, con una nueva posición en Cristo, pero nunca debemos olvidar que somos pecadores. Y entre más revelación tengamos acerca de Dios, más debe ser nuestra conciencia acerca de nuestro pecado. De hecho, el mismo apóstol Pablo primero dice: pues yo soy el abortivo, ¿no?, de los apóstoles. Y luego más adelante, entre más conoce a Dios, dice: pues yo soy el peor de los pecadores, el primero de los pecadores. ¿Por qué? Porque entre más somos conscientes de la majestad de Dios, más debemos ser conscientes de que somos pecadores. Sí, estamos siendo transformados. Sí, debemos seguir creciendo. Sí, Dios está haciendo una obra. La obra que Él comenzó también la va a terminar. Pero también es verdad que hasta que no venga Cristo, hasta que Él no muramos o venga por nosotros, vamos a seguir en un cuerpo mortal. Así que debemos estar conscientes de que hay pasiones en nuestro interior que combaten por rebelarse contra Dios debido al pecado. Bueno, ¿cómo se generó esto?
Te voy a transportar al Edén. El Señor creó al hombre a su imagen y semejanza, en perfección. Un hombre que tenía que gobernar, sojuzgar, multiplicarse para dar a conocer la belleza y la grandeza de Dios. Y este hombre solo tenía una instrucción: no comer del árbol o del fruto del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. ¿Y sabes qué sucedió? Este hombre y su mujer comieron de ese árbol, desobedecieron a Dios. Y el juicio de Dios en contra de esa desobediencia, Él les dijo: de cierto les digo que si comen de ese fruto morirán. Y nosotros vemos en la historia que Adán y Eva no mueren físicamente, pero en la teología a eso se le llama la muerte espiritual. Y lo que sucede es que nuestros primeros padres desobedecieron, y todos los demás que nacemos después de Adán y Eva heredamos un juicio de parte de Dios, el juicio de la maldición del pecado. Y entonces todos tenemos la necesidad de un Salvador. Mis hermanos, no hay ni un solo hombre inocente. No hay uno solo bueno y no hay uno justo. Necesitamos recordar eso. Todos somos pecadores. Desde ese momento y hasta que nuestro cuerpo sea redimido. El pecado aún mora en mí, y es por eso, y es de ahí donde vienen los conflictos, donde vienen las guerras, donde vienen los asuntos difíciles, de las situaciones adversas. De hecho, debemos ser tan conscientes de nuestro pecado y de que aún soy pecador, que si no lo hago, normalmente mi tendencia es a culpar a los demás, a ser responsables a otros de mis broncas. Y eso fue lo que hizo Adán en el huerto. La primera reacción del pecado fue cuando Dios confronta a Adán y le dice: ¿qué pasó, Adán? Estoy parafraseando. Y Adán le dice: la mujer que me diste. ¿De acuerdo? La mujer que me diste. ¿Por qué? Porque si no somos conscientes de que las guerras, los conflictos, primeramente nacen en mi interior, luego ya se manifiestan, claro, pero es una lucha interna, es debido a la concupiscencia, es debido al pecado que aún mora en mí. Entonces toda mi vida voy a ser la víctima y no voy a hacerme responsable de mis actos. Y de hecho, la forma en que se manifiestan es la forma en que se manifiesta este pecado que aún mora en mí es muy clara en el texto. Y bueno, la podemos ver no solamente en la iglesia, la podemos ver con nuestra familia, la podemos ver con nuestros amigos, con nuestros vecinos, en nuestro trabajo. Verso 2, ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Y primero les habla de la codicia. ¿Qué es la codicia? Es este deseo desmedido por tener lo que otros tienen. Es esta avería en el corazón, este deseo que solo Cristo puede suplir, pero que nosotros estamos deseando que algo más lo supla, material, espiritual, económico, yo no sé. Después, son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. La segunda forma en que se manifiesta este pecado que aún mora en nosotros es la envidia. Mientras que la codicia es desear con todo tu corazón algo de alguien más, la envidia es estar molesto porque alguien más tiene algo que tú no tienes. O incluso lo tienes, pero no quieres que esa persona lo tenga. Y pareciera que pudieses decir: estoy molesto porque aquella persona tiene eso. No, estás molesto por el pecado que aún mora en ti, que se manifiesta con envidia. Estoy molesto porque no puedo tener esa casa. Deseo ese carro y voy a hacer lo que sea por obtenerlo. Pero no, el problema no es de la
Chevrolet que sacó un buen carro y tú lo deseas. El problema es la codicia que hay en tu corazón. Y la última frase que usa Santiago dice, no tienen porque no piden, piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus propios placeres. El egoísmo, codicia, envidia y egoísmo. Y esa es la forma más palpable y ese es el pecado detrás del pecado, el egoísmo, el amor a mí mismo, mi deseo porque mis afectos sean satisfechos, mi deseo porque mis pasiones sean satisfechas. Y mi hermano, el ser humano está dispuesto a hacer lo que sea por satisfacer sus propios placeres, sus propios deseos. Pero el problema no son las cosas externas, el problema es mi corazón. El problema es el pecado que aún mora en mis miembros y que camina aquí por mis venas. Así que mi hermano, debemos ser conscientes de eso para luchar legítimamente en contra de nuestro pecado. Si no entendemos que es una lucha interna y personal, entonces vamos a ser responsables a los demás. Te voy a poner ejemplos. No, yo soy así bien amargado porque a mí mis padres me abandonaron. No, yo ya no creo en la iglesia porque en la iglesia me lastimaron. No, yo ya no confío en el amor, ya no confío en nadie porque abusaron de mí sexual o verbalmente. No, ya no quiero estar casado porque mi esposa o mi esposo. Y la verdad, todas estas razones pueden ser válidas. Escúchame, no quiero minimizar ninguno de los factores externos que pueden ser válidos, pero al final, es tu propio corazón el que siente, es tu voluntad la que responde a eso. No puedes culpar a nadie más por tus broncas, por tus conflictos, por tus pecados. Eres tú y solo tú. Recuerdo que en, los 90, 2000, se puso muy de moda el tema de, entre la iglesia, algo que le llamaban la guerra espiritual. Y entonces por todos lados veían a demonios y diablos y todo se trataba de demonios y diablos. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál fue el efecto más terrible para la iglesia evangélica? Es que nadie quería hacerse responsable de su propio pecado. Todos decían, es que el diablo, es que el demonio, es que... O sea, de hecho hay ejemplos absurdos, como no, es que yo no quería engañar a mi esposa, sino que algo se poseyó dentro de mí y entonces, sí, cómo no. No es cierto, es tu lujuria. Y si no entendemos eso, entonces no vamos a luchar legítimamente contra nuestro pecado. Nunca vamos a ser conscientes de que yo soy el problema y yo debo trabajar, aunque factores externos estén conspirando contra mí. Te pregunto, ¿por qué viene la codicia a tu vida? ¿Por qué tienes envidia? ¿Para qué deseas cosas? No las respondas, solo medite en ellas. ¿Por qué viene la codicia en mi vida? ¿Por qué siento envidia? ¿Y por qué tengo estos deseos para satisfacer mis propios placeres? Bueno, la respuesta es muy simple. Por el pecado que aún mora en nuestro corazón. Mi hermano, pero hay esperanza. Y lo vamos a ver más adelante. Y eso es lo que te quiero recordar hoy. Dios da gracia a los humildes.
Así que tú debes someterte a Dios y tomar de esa gracia para luchar en contra de tu pecado. Si quieres ganar esta batalla, si quieres pelear legítimamente esta lucha, entonces necesitas, número uno, estar consciente de que tú eres pecador. Pero número dos, necesitas estar alerta. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos están siendo seducidos para ir en contra de Dios. Y sí, ahorita vamos a ver que no solamente hay una lucha externa, sino que también hay una lucha. No hay una lucha, perdón, solo interna, sino que también hay una lucha externa. Y eso lo vemos en los versículos 4 al 7. Y es mi segundo argumento, mi lucha interna. Y comienza el apóstol Santiago diciendo, oh almas adúlteras. Esta es una de las frases más duras de todo el Nuevo Testamento. Oh almas adúlteras. Está hablando de un adulterio espiritual. Y el adulterio espiritual era un tema muy conocido para los judíos. ¿Por qué? Porque Isaías y Jeremías reprenden duro al pueblo de Israel. De hecho, Jeremías capítulo 2 le dice el profeta a ellos, Dios los liberó para que ustedes se fueran a prostituir con otros dioses. De ninguna manera. Luego más adelante vemos en Oseas, en el libro de Oseas, un libro completo hablando de este adulterio espiritual y usando a la vida de Oseas para representar esta figura de cómo nosotros siempre nos vamos en pos de otras cosas cuando el amor de Dios está ahí presente y vigente. Y Santiago toma eso para decirles que cuando nosotros amamos algo más que no sea Dios, entonces estamos cometiendo adulterio. Y de hecho aquí pone el ejemplo de lo que debemos tener cuidado y de dónde debemos estar alerta. Hace una pregunta el apóstol Santiago. ¿No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Wow, man. Santiago toma esta alusión del adulterio para decirnos que si alguien va detrás del mundo, que si alguien se hace amigo del mundo, que si alguien hace un pacto con el mundo, entonces estamos adulterando espiritualmente y nos constituimos enemigos de Dios. No solamente es el hecho de que si vamos en pos de las cosas de este mundo, Dios se queda así como que, ok, está bien, no te preocupes, sino que nos convertimos en enemigos de Dios. Y qué horrible, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios o del Dios vivo. Y debemos entender que la amistad con el mundo, mi hermano, no es solo como un tema de coquetear, sino que es hacer un pacto con este sistema, es ir en pos de él, es dejar de amar a Dios por amar este mundo. O incluso es amar más a este mundo y tener a Dios en segundo plano. Aguas. Porque cuando hacemos eso nos convertimos en enemigos de Dios. En serio, piensa esto. Hacer un pacto con el mundo y con las cosas que este mundo te ofrece. Primera de Juan capítulo 2, verso 15. Si aman al mundo, el amor del Padre no está en ustedes. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Mi hermano, si hay una lucha externa, este sistema dice la Biblia que está bajo el maligno y este sistema está conspirando, el sistema político, económico, educativo, social, todo lo que ves en este sistema está bajo el maligno y está conspirando para que nuestro corazón sea seducido y entonces nos rebelemos en contra de Dios. Y si nosotros nos dejamos seducir y hacemos un pacto con este mundo, nos convertimos en enemigos de Dios. ¿Por qué?
Porque no solamente se trata de ir en pos de ídolos o imágenes o dioses, sino que al final, cuando respondemos a lo que este mundo nos ofrece, entonces estamos haciéndole culto al Dios más difícil de derrocar. Es a mi ego, mi propio yo, mis deseos. Cuando le decimos sí al mundo, no estamos yendo en contra de ídolos pintados o colgados. Estamos idolatrando a nuestro propio corazón. Estamos ignorando que somos pecadores. Y por eso Santiago empieza de esta manera, primero haciéndonos conscientes que tenemos una lucha interna y que hay agentes externos, la segunda parte, que sí van a estar conspirando. Entonces necesitamos estar alerta, mis hermanos. Necesitamos estar alerta de qué es lo que vemos, qué es lo que tocamos, qué es lo que sentimos. Yo en esto reduzco las tres formas en que el mundo te ataca: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Lo que ves, lo que tocas y lo que sientes. Debemos de estar alerta, mis hermanos. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que estamos dejando entrar por nuestros ojos? ¿Y por qué lo estamos dejando? ¿Cuál es la razón de que estés metido en Netflix viendo cosas pornográficas? ¿Cuál es la razón por la que seas capaz de estar viendo, no sé, hay un sinfín de cosas? ¿Cuál es la razón por la que te gusta tocar aquello? Si te fijas, no es un asunto superficial, es un asunto en el corazón. Así que necesitas estar alerta. Ten cuidado con lo que ves, con lo que tocas y aún mayor, con lo que sientes. La vanagloria de la vida. Yo creo que ese es el pecado más sutil, esa es la forma más sutil en que el diablo, en que el sistema del mundo te está atacando constantemente. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer cosas buenas, cosas que son honestas en sí mismas. Pero cuando tú te sientes orgulloso por esas cosas y esas cosas te dan el valor, la identidad, la aceptación de tu vida, entonces estás abrazando la vanagloria que esta vida te está ofreciendo. Y eso es lo que Juan nos está diciendo cuando dice: el que abraza la vanagloria de la vida, el amor del Padre no está en él. Porque nuestra identidad viene del Padre. Nuestra identidad viene del Padre. Y nosotros, si no creemos esa identidad que viene del Padre, vamos a estar en pos de las cosas que este mundo nos ofrece para obtener la identidad que solo Cristo nos puede dar. Y eso es lo que sucede cuando nos amamos a este mundo, cuando perseguimos a este mundo. Fíjate, la vanagloria de la vida funciona tan sutil que yo puedo ser un pastor y tener mi identidad en el ministerio, en ser un buen pastor. Y entonces, ser un buen pastor o ser un buen predicador se convierte en mi ídolo y dejar a un lado a Dios por la vanagloria de esta vida. Y así sucede con todos los casos de éxito. ¿Qué es lo que te da la identidad? ¿Por qué te glorías en tu vida? Porque eres un buen doctor, un buen médico, un buen estudiante, un buen hijo, un buen esposo. O simplemente te glorías en la cruz de Cristo por lo que Dios ha hecho en tu vida. Aguas, mis hermanos. Porque entonces nos hacemos amigos del mundo. Y la razón por la que Dios no va a permitir que nosotros amemos a dos señores es porque no se puede. Ese principio lo estableció Cristo. No podemos servir a dos amos, porque vamos a amar a uno o vamos a amar al otro. No vamos a poder servir a los dos. Entonces, Santiago nos da la razón en el verso 5. ¿O piensan que la Escritura dice en vano: Dios celosamente al Espíritu que ha hecho morar en nosotros?
Dios anhela celosamente a su pueblo, y esa es la razón porque Dios no va a permitir que tú vayas a amar al mundo, a perseguir al mundo, a ir en pos de él y también decir, no, es que soy cristiano. No hay manera, porque Dios nos ama celosamente. Dios ama con celo santo a su pueblo, y él no comparte su amor, él no comparte su gloria. Él te va a amar a ti y solo a ti. Tú debes responder a él igual. Y mira, no hay una escritura como tal. Dios anhela a su pueblo celosamente, pero lo que está escribiendo Santiago es una idea que está en el Antiguo Testamento una y otra vez cuando se habla sobre los ídolos. Fíjate lo que dice Deuteronomio 4, 23 y 24. Tengan cuidado pues, no sea que olviden el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes y se hagan imagen tallada en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido. Versículo 24. Porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Wow. Un Dios celoso. Dios ama y anhela celosamente a su pueblo. Y Él no va a compartir su amor con nadie. Con nadie. Ese es nuestro Dios. Y dice Santiago, y si lo quieres hacer, entonces de Dios no vas a obtener nada más que ser su enemigo. Wow, man. Qué advertencia tan gruesa. Y mira, tú eres cristiano y tal vez me estás escuchando y dices, pero yo ya estoy seguro en mi salvación. Aguas, no juegues con eso. No pienses de ninguna manera que la salvación que Dios te dio es la licencia para que entonces tú puedas amar otras cosas. Aguas, porque si lo haces, entonces realmente no estás amando a Dios, no estás en Dios. Y los que no son creyentes, esta es una invitación, mi hermano. Deja de amar al mundo. Deja de amar al mundo y ve en pos del Señor. Porque solo en Él vas a encontrar todas las cosas que este mundo te puede ofrecer. La única forma en que el pecado ha sido derrotado es a través de la obra de Cristo. Y entonces cuando entendemos eso, que nuestro pecado interno ha obtenido la victoria por la gracia de Cristo, entonces nuestra alma también va a estar satisfecha. Y todo lo que podamos buscar en este mundo lo podemos encontrar en Él. Pero necesitamos estar alertas. Fíjate cómo termina esta porción. Verso 6. Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y otra vez retomamos el tema del egoísmo, del orgullo del hombre. ¿Por qué? Porque al final, si hay alguna razón por la que vamos a ir corriendo en pos de este mundo, si hay alguna razón por la que vamos a descuidar que nuestra lucha interna, es porque somos orgullosos. Si hay alguna razón por la que vamos a abrazar las cosas que este mundo nos ofrece, es porque este mundo de verdad tiene lo que tu perverso corazón desea. Es verdad. Es verdad. Pero cuando tu corazón toma lo que el mundo le ofrece, no va a estar satisfecho. Necesita a Dios. Y eso es lo que sigue diciendo el apóstol Santiago. Por lo tanto, sométanse a Dios. Resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Sométanse a Dios. No crean las mentiras que el diablo está enviando constantemente por medio de este sistema.
sométanse a Dios. La forma en que nosotros resistimos al diablo no es haciendo una guerra espiritual. La forma en que nosotros resistimos al diablo es sometiéndonos a las verdades de Dios. Eso es lo mismo que habla Efesios capítulo 6. Dice, estén firmes con la armadura de Dios. No dice, vayan y hagan una guerra. Dice, estén firmes, porque la forma en que vamos a combatir las mentiras del diablo que este mundo nos está metiendo constantemente para seducirnos y rechazar a Dios, es someternos precisamente a las verdades del evangelio, a su palabra. Y si somos honestos, las razones por las que constantemente estamos cayendo, estamos pecando, estamos cediendo a la tentación es porque nuestra vida no está realmente sometida al señorío de Dios mismo, de Jesucristo. Así que, mi hermanos, seamos conscientes de nuestra lucha interna, estemos alertas por la lucha externa que hay en este mundo. Y número 3, la victoria de nuestra lucha está en Dios. Ok, ya entendí, hermano, ya entendí que soy pecador. Ya entendí que este mundo está conspirando contra mí para que yo vaya en pos de él. Pero ¿qué hago? ¿Cómo puedo tener la victoria? Bueno, aquí está. Dios da gracia a los humildes. Él resiste a los soberbios. Él resiste a los orgullosos. Él resiste a aquellos que dicen, es que no me importa Dios, lo único que quiero es satisfacer mis propios deseos. No hay gracia para ellos. No hay gracia para ellos. La victoria de mi lucha está en Dios. Y los últimos 2 puntos son muy simples porque son súper prácticos. Versículo 8 al versículo 10. Aquí vemos dónde está la victoria de mi lucha. La victoria de mi lucha está en Dios. Verso 8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Ya todo esto son básicamente aplicaciones. Ni tengo que hacer tanto esfuerzo en la exégesis. Lo que dice es lo que dice. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense, aquí está la clave, mi hermano. Entonces, ¿cómo obtengo la victoria, Armando? Humíllate delante de Dios. Humíllate delante de Dios. Deja tu soberbia. Deja tu soberbia porque Dios da su gracia a los humildes. Deja tu orgullo, deja tu egoísmo. Deja de creer que tú eres el centro del universo. Deja de pensar que todo gira alrededor de ti. Deja de hacerte una víctima y reconoce, Señor, perdóname. Yo soy el culpable, yo soy el responsable y yo necesito de tu gracia para salir de esto. Humíllense. Y fíjate lo que Dios va a hacer. Y Él los exaltará. Él los pondrá en la posición más alta. Él les dará todo lo necesario para vencer al pecado. Él les dará todo lo necesario para purificar sus manos, su corazón, su vida entera. La victoria de nuestra lucha, mi hermano, no está en el psicólogo, no está con nuestros padres, no está con nuestros pastores. A veces nos acercamos a la iglesia y nos acercamos al cristianismo, lo que sea, buscando que ellos solucionen todos nuestros problemas, pero no están ahí. Claro, son medios de gracia que Dios ha dejado para nosotros poder luchar. Y yo te animo, por favor, plántate en tu iglesia local, ámala y sírvela, porque también ahí Dios te humilla. Pero está en Dios. No pongas tu esperanza en el psicólogo, en tu trabajo, en tu jefe, en tu pastor,
en tu iglesia, pon tu esperanza en Dios. Cuando te humillas, Él te exalta. Él te va a dar la gracia necesaria para vencer al pecado. Y mi último punto, verso 11 al 12. Y es que nuestra victoria debe ser manifestada con nuestro prójimo. No es como que, no, sí, yo estoy luchando, yo sí estoy peleando. ¿Ah, en serio? ¿Por qué sigues siendo un grosero con tu prójimo? ¿Por qué sigues siendo tan envidioso, tan codicioso, cometiendo homicidio? O sea, al final, mis hermanos, nuestra lucha tiene implicaciones prácticas que deben manifestarse, debe verse, y eso está en versículo 11 y versículo 12, y ese es mi cuarto punto. Mi victoria se manifiesta con mi prójimo. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Ay, no hablen mal los unos de los otros. Si ves, parece que empieza hablando de lo mismo y luego se centra en la gracia que Dios da. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de su hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de ella, sino juez de ella. Y solo hay un juez y un legislador que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Mis hermanos, si realmente somos conscientes de nuestro pecado, si realmente estamos alertas de lo que está sucediendo en este mundo para atraerme y seducirme, y si de verdad me estoy humillando delante de Dios para que Él haga una obra con mi vida, entonces se debe manifestar en mi forma de tratar, de amar y de servir a mi prójimo. No hay vuelta de hoja. No es posible amar a Dios y separarlo de cómo es que me conduzco con mis hermanos. Así que te quiero invitar a esas 4 cosas. Sométete a Dios, resiste al diablo, humíllate y sirve, ama y bendice a tu prójimo. Termino con esto. Después de que se me pasó el shock con mi hija Sofía al entender que la lucha con ella no estaba en el berrinche, la verdadera batalla estaba dentro de su corazón. Cuando me di cuenta en ese momento que su pecaminosidad era tan palpable, tuve que decirle esto a mi hija. Tuve que armarme de valor y decirle, ¿sabes qué, hija? Yo sé por qué quieres y no puedes. Y es porque hay algo muy feo en nuestro corazón. Y eso se llama pecado. Y sabes qué, hija, yo te entiendo, porque ese pecado también está aún en mi corazón. Y recuerdo que le dije, pero te tengo una buena noticia. Hay esperanza para los dos. Y esa esperanza se llama Jesús. No me entendió nada, seguro. Sé que gran parte de lo que le dije ese día le pasó por alto. Pero 2 años después, sé que esa plática ha tenido fruto de nuestra vida. Y sabes, siempre que ora, no importa por los alimentos, por lo que sea, siempre dice esto: Jesús, no dejes que el pecado se ponga en mi corazón. Porque ella sabe y es consciente de que hay algo mal dentro de ella. Y solo Jesús puede ayudarla. Y mi hermano, esta es la esperanza que te doy el día de hoy. Jesucristo es el único que no ha pecado y aún así murió como un pecador. Jesucristo es el único que no ha tenido esta batalla en el corazón. Y aún así, Él entregó su vida como si lo hubiese tenido. Él es el único que pudo vencer al mundo. No lo amó,
lo venció. ¿Y sabes cómo lo hizo? A través de su muerte, para después salvarlo. ¡Wow! Así que, mi hermano, sométete a Dios, humíllate delante de Él y toma de esa gracia que está disponible hoy en Cristo Jesús. ¿Oramos? Dios, ayúdanos a entender la gravedad de nuestro pecado. Ayúdanos a entender cómo tal vez hemos sido condescendientes con Él. Ayúdanos a entender las implicaciones que hay en el mundo. Y si no estamos alerta, vamos a ser seducidos muy rápido. Perdónanos, Señor, porque hemos sido orgullosos, hemos sido soberbios, hemos sido condescendientes, hemos abandonado nuestras disciplinas espirituales, nos hemos sentido fuertes. Perdónanos, Señor, porque hemos manifestado nuestra lucha con nuestros hermanos, nuestro prójimo. Perdónanos, Señor, porque solo tú eres el que puede salvar o puede juzgar, y nosotros queremos tomar de tu gracia para estar a salvo. Así que ayúdanos a luchar legítimamente contra nuestro propio pecado. Danos la gracia para huir de los deseos y los placeres de este mundo. Ayúdanos a resistir al diablo, las tentaciones y las mentiras que vienen de parte de él. Y Señor, que al final se pueda manifestar en armonía con nuestro prójimo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, fue un gusto poder estar compartiendo con ustedes. Que Dios los bendiga mucho y de verdad deseo de todo corazón conocerles personalmente y vernos pronto. Considera aquel que siendo igual a Dios se despojó. Considera aquel que semejante al hombre descendió. Considera aquel que se encarnó y de vil
Cordero y León, el pecado y la muerte Él venció, el mediador, eterna paz, Él intercede ante el trono celestial, el autor consumador, mi fe preserva con poder, gracia y amor, el principio y final, por los siglos de los siglos reinará, con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, poderoso que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso correré, con los ojos en Damos muchas gracias a Dios por la vida del pastor Armando Ortiz, que nos ha bendecido hoy con este sermón. Ya casi nos vamos, solo te vamos a dar unos cuantos anuncios finales. Recuerda que los miércoles a las 8 de la noche tenemos nuestra comunidad misional. Lo estamos haciendo por Zoom. Conéctate, pasamos un muy buen tiempo estudiando la palabra a través de los sermones y a través de algunos devocionales que estamos leyendo. No olvides también mandar tu mensaje por WhatsApp para reservar tu asistencia el próximo domingo. Recuerda que por motivos de la contingencia, actualmente estamos haciendo una logística muy específica y planeada para colocar los lugares de manera que haya sana distancia. Así que es muy importante que reserves tu lugar. También recuerda que puedes hacer tus aportaciones de los diezmos y las ofrendas, ya sea a través de un depósito o de una transferencia bancaria. Ponte en contacto con Ricardo para que él te pase los datos de la cuenta a la cual puedes hacer tus transferencias y tus depósitos. Tampoco olvides nuestra canasta misionera, esta despensa que recolectamos por un mes y que se le da a aquellos que están en necesidad. Primeramente a las familias en necesidad dentro de nuestra iglesia, pero si Dios quiere, un día incluso se la podremos llevar a aquellos que están fuera y que también lo necesitan. No olvides ser generoso con aquellos que necesitan de nuestros cuidados. Seguimos orando por nuestro pastor, por su esposa Dina y por sus hijos. Ellos se encuentran actualmente de vacaciones. Pedimos a Dios que Él pueda darles el descanso que tanto necesitan. Ellos regresan el 16 de octubre y los estaremos esperando con los brazos abiertos. Por último, te recordamos que el próximo domingo 11 de octubre nuestro servicio será nuevamente presencial y tendremos un servicio de oración. No olvides reservar tu lugar. Estamos despedidos. Dios les bendiga.